Bueno, estoy con un equipo maravilloso, pero primero quiero invitarles a que podamos orar y poner este tiempo, esta hora que vamos a tener en las manos del Señor y que el Ruach, su espíritu, su presencia esté con nosotros. Amado Dios, Señor, te damos la gloria y la honra, Padre Celestial. Gracias, Señor, por lo bueno que eres tú, Señor, por tu sacrificio en el altar, en la cruz del Calvario, Padre Celestial. Señor, guíanos y llévanos a todo conocimiento de la verdad. Y los que aún, Señor, espiritualmente tienen esa ceguera, Señor, tú puedas abrir, Señor, esos ojos espirituales, como decimos nosotros, Padre Celestial, que pueda romperse toda ceguera espiritual para que puedas llevarlo por medio de tu Ruach, de tu espíritu, a todo conocimiento de la verdad. Señor, bendice a Adriana Gómez, nuestra doctora, la directora, Señor, a quien tú has utilizado como instrumento en tus manos, a John Álvaro Vázquez, Señor, para que tú le bendigas también y le sigas dando esa sabiduría que solamente tú puedes dar, Señor, que no dan los libros, pero que da tu espíritu, Padre Celestial. Señor, colocamos la vida de nuestro compañero John Jairo Cortés, que en cualquier momento se integra al equipo, para que tú lo bendigas a él, su trabajo, Señor, igualmente su esposa, igualmente para John Álvaro también, toda su familia, la familia de Adrianita, sus padres, su familia, Padre, en general, igualmente mi papá, mi familia, mi esposa, mi hija, mi mamá, Señor, todos, Padre Celestial, guíanos y llévanos, Señor, a todo conocimiento de la verdad en el día de hoy. Te damos la gloria y la honra y te decimos amén, amén y amén. Tengo el placer de presentar a mi tocayo, John Álvaro Vázquez, quien se integra al equipo de Línea Amiga en el día de hoy. Tocayo, bienvenido una vez a tu casa, a tu programa y a la Estación del Cielo, tu radio. Shalom, shalom, muchas gracias. Gracias por esa oración, Álvaro, muy linda. Y sí, gracias al bendito, al Creador, al Elohim de Israel. Estamos aquí nuevamente hoy en este programa, llevar su mensaje, llevar su palabra, pero sobre todo llevarla con verdad. Y no solamente con verdad, sino con amor, que es lo que más necesitamos en este momento para que esta sociedad sea una sociedad que se integre para trabajar en EJA, en oración, en EJA, en unidad, para que el Creador incline su oído y pueda escuchar esas oraciones como la que Álvaro estaba haciendo hoy. Gracias por tener este espacio, decir al Creador, gracias por ese inmenso amor que tiene por nosotros y de tenernos aquí hoy, bendito el Creador, en este día, para estar aquí unidos, hablando de lo que más nos gusta, que es su palabra. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, hola, muy buenas tardes, cibernautas. Gracias por esa antesala, Alvarito, John Álvaro, muchas gracias amigos, compañeros, porque nuevamente el Padre nos permite estar aquí, bendecidos somos, de verdad que sí. El Eterno en su infinito amor y misericordia nos prepara, nos ayuda y nos recuerda cada día que somos sus instrumentos y que aquí estamos haciendo algo que nos encanta. Estamos simplemente siendo sus siervos y cumpliendo lo que Él dijo, vaya y hagan discípulos. Aquí estamos en eso, acompañando a otros, estamos dando de lo que Él nos entrega cada día. Es muy bendecida, con demasiado calor, de verdad que esta ciudad, cibernautas, yo no sé de dónde nos estás escuchando, pero le cuento que Cali, Colombia está ardiendo. Demasiado calor, pero bueno, gracias al Padre también hay que ser agradecidos por el calorcito, porque todo lo necesitamos, tanto el frío como el calor, todo lo necesitamos. Pues bueno, muy contentos por eso, esperando que nos llegue nuestro compañero John Jairo, que pueda integrarse al tema de hoy tan importante. Y bueno, cibernautas, recuerden que estamos todos los miércoles, su programa en Línea Amiga, a través de la www.laestaciondelcielo.com, y en vivo estamos en la fanpage de Facebook de la Estación del Cielo y en vivo en el canal de YouTube, ¿vale? Para que no haya excusas de dónde los voy a ver, dónde los voy a escuchar. Hay mucho donde. Igual ahí queda en la nube rodando el programa y nos pueden ver también en diferido. Entonces, de verdad, gracias por estar aquí, cibernautas. Bueno, un poquito como con nostalgia,
por lo que aconteció el día de ayer con nuestra selección, pero también de verdad que los chicos la dieron toda, los muchachos en cada partido tenían puesta la camiseta de unos guerreros completos. Por supuesto, siempre queremos y nuestro mayor deseo es ganen, 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 sí, porque la realidad siempre queremos y soñamos con esa copa, porque la realidad la soñamos. Pero también hay que agradecer eso, que los chicos la hicieron. Aquí tras bambalina hablábamos con Alvarito y le decía, yo no soy directora técnica, yo no sé de fútbol y no me imagino, nunca he jugado fútbol y no debe ser fácil, ¿vale? Tampoco no debe ser fácil, entonces nada, muy agradecido por ellos, de verdad, que fueron a representar muy bien nuestro país. También es un orgullo saber que Colombia va a una Copa Mundial. Hay muchísimos países que no lo pueden hacer, que no clasifican. Hemos clasificado, entonces qué bien por eso. La verdad, la hicieron con todo y la hicieron bien. Felicitaciones a nuestra selección. Bueno, ahora pues sin más preámbulo, Alvarito, ¿llegó yo no, o todavía no? No, todavía no he entrado. Bueno, pero ya sin más preámbulo, chicos, vamos al inicio del tema de hoy. Hoy vamos a empezar con un tema nuevo. Y el tema que queremos tratar el día de hoy, cibernautas, es el tema de la cultura woke y la cultura de cancelación. Sé que ha sido un tema que es un tema que se ha hablado, se ha trabajado, se ha expresado, se ha dicho. Igual para nosotros es muy importante traerlo aquí a la mesa, traerlo aquí a Línea Amiga, porque ustedes saben que nuestra base siempre será la palabra del Creador. Nuestra base es traer lo que nuestro Padre nos habla en su palabra y nos dice que debemos hacer para el bien de todos, no para el bien de uno o dos, sino para el bienestar de todos. Y como hemos venido hablando a lo largo del año 2025 y de este 2026, nosotros venimos hablando acerca de la identidad, acerca de lo que nos representa como pueblo, como hijos del Creador, como una sola nación que somos. Entonces, con mayor razón es importante tocar este tipo de temas porque, por supuesto, que vienen a ser parte de lo que es la identidad y si la tenemos o no la tenemos clara con el Padre, pues obviamente eso va a venir a incidir, viene a incidir muchísimo en esto, en lo que realmente es, ¿vale? Entonces, hoy traemos este tema. Una llamada. Tocamos este tema y es importante tener en cuenta algo, cibernautas. Y era una pregunta pues que me hacía. Yo dije, bueno, vamos a ver si a lo largo hoy del programa podemos resolverla y vamos revisando más si es. ¿Estamos frente a un movimiento que busca mayor justicia e inclusión? ¿O estamos viendo una nueva forma de censura y polarización social? Ese es un tema que sí es importante indagar, revisar y que ese es el propósito y el objetivo de hoy, ¿vale? Nosotros no venimos ni queremos obviamente desacreditar a nadie, pero sí queremos promover un pensamiento crítico y como lo decía al inicio, es que reflexionemos y tengamos claro qué nos dice la palabra. Tengamos claro realmente el Padre que nos dice en su palabra frente a todo este tipo de movimientos, de teorías que el humano trae. Entonces que lo pongamos ahí sobre la mesa y lo miremos, lo revisemos frente a eso que llaman un pensamiento diferente, pero como lo hemos dicho acá, diferente para qué y diferente a qué, ¿vale? Porque si es algo que se opone a la palabra, pues ahí sí como que bueno, entonces realmente ¿qué estamos haciendo? ¿Listo? Entonces, dentro de este tema de la cultura woke, es una palabra que yo sé que todos lo hemos escuchado muchísimo, y es una palabra que viene de un origen inglés, que significa estar despierto, y me llamó mucho la atención eso de estar despierto, Alvarito, porque
wow, ahí donde uno dice estar despierto a qué. Y tremendo porque mira que el término ahora lo utilizamos para la famosa cultura LGTBI, pero inició en el Black Lives Matter, ¿no? Sí. Que era cuando sucedió todo esto en Los Ángeles, de que una persona de racialmente afro, ¿no? Fue brutalmente asesinada por la policía. Pero el término entonces lo utilizaron los progresistas para el beneficio de ellos, ¿no? Que tiene que ver con la cultura LGTBI, que tiene que ver con la ecología, tiene que ver con el feminismo, ¿no? Es decir que este término es nuevo, ¿no? Porque estamos hablando de que este movimiento Black Lives Matter no fue hace mucho, ¿no? Ese es el tema esa era la conciencia frente al racismo, ¿no? Sí, inicialmente nació así, ¿no? Sí, inicialmente esta cultura se abrió un poco para el tema como de las injusticias sociales y demás, pero Alvarita llegó John Jairo, ¿cierto? Sí, para John que Jairo ya hagamos está ahí un paréntesis. Hola, Johncito, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Hola amigos, ¿cómo han estado? Muy bien, gracias a Dios. Aquí llegué un poquito tarde, pero llegué. Eso, no, llegaste gracias al creador. ¿Le puedes subir un poquitico a tu micrófono? Sí, porque está muy bajito, sí. ¿Me escuchan o todavía no? Ahora sí. Sí. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Cómo estás, Johncito? Cuéntanos, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Aquí interesado en hacer parte de la charla y la plática del día de hoy, que está muy interesante, y agradecido con el Padre por poder participar. Amén. Así es, sí. Bueno, ya dimos inicio como has escuchado, Johncito, entonces no sé si hay algo más que quieras añadir, Alvarito, y para que le demos paso a nuestros compañeros. Yo creo, démosle paso a nuestro compañero John Jairo con la bienvenida, John. Sí, no, aquí les decía que muchas gracias por darme esperita, y aquí estamos al pie del cañón para empezar a hablar de este tema. Yo tengo más que una intervención, es como una pregunta, y es el origen mismo de este movimiento. Fue inicialmente en un problema de discriminación racial y de violencia. Sí, es que se generó más allí precisamente para poder hacer conciencia frente al tema del racismo que se estaba presentando en ese momento pues de la historia y de muchas injusticias que se emanaban a nivel social. Por eso el nombre woke woke es inglés, ¿no? Pero es estar despierto, es como despiértate, abre tus ojos frente, mira las injusticias y mira la discriminación que se está manejando. Así inició esto. Eso fue como sus inicios. Mira, en el verano del 2020, el movimiento Black Lives Matter se convirtió en un fenómeno histórico y global impulsado por el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis, ¿no? Y se estima que entre 15 y 26 millones de personas participaron en las manifestaciones solo en los Estados Unidos, convirtiéndolo en uno de los movimientos de protesta más grandes de la historia. Lo que tú estás diciendo es muy cierto, John Jairo, porque inició como un movimiento que luchaba contra el racismo, ¿no? Y la violencia brutal de parte de la policía norteamericana, pero después aprovecharon todo ese movimiento para hablar de justicia, para hablar de feminismo, para hablar de derechos, igualdad de género, orientación sexual y la ecología, que nos la meten ahí camuflada, ¿no? Ajá, exacto. Johncito. Sí, aquí estaba escuchándoles. Bueno, es que me vi una película este fin de semana que se llama El Último Duelo. Es una película del año 2021 que muestra, si no estoy mal, eso es Escocia e Inglaterra, donde muestran a un par de amigos que hacen parte. Te fuiste. ¿Ahí me escuchan o no? No, ahí. ¿Eso que hacen parte de qué? Que hacen parte como de la historia es, digamos, no voy a hacer el spoiler de la película para el que esté interesado en verla. Se llama El Último Duelo. Okay. El Último Gran Duelo, así se llama. Y bueno, entonces hablas de las guerras en la época creo que eso es época colonial, y de los reyes en Inglaterra y Escocia. Y entonces, pero digamos que la traigo como citación, es porque ahí muestran cómo en esa época, por ejemplo, las mujeres, así fueran
las esposas de un rey o de una persona con poder eran vistas como objetos, entonces sí, incluso podían ser violadas o abusadas, y la forma como era como si la mujer fuera una propiedad del esposo. Entonces, si el esposo la apoyaba en su denuncia de abuso, pues ella era respaldada por el esposo, pero si el esposo no la respaldaba y la quería repudiar, incluso, bueno, hacerla llevar pena de muerte, pues podía hacerlo. Entonces, en ese caso de esa película, pues mostraban cómo la mujer denuncia un caso de abuso, el esposo la respalda, y precisamente el esposo lo que hace es retar a un duelo al ofensor, y si el esposo moría en ese duelo, la mujer que denunciaba el abuso tenía que morir colgada, y creo que colgada y hasta quemada. O sea, finalmente el caso, la denuncia, se resolvía mediante un duelo a muerte, donde finalmente la mujer podría morir porque pues lo que evidenciaba de que ella era inocente era que el esposo ganara el duelo, algo así. Esa es la historia más o menos. Pues muchas de las situaciones que hoy en día en las cuales se fundamentan algunos movimientos, pues sí vienen de una historia de maltrato, de abusos, no solamente en este caso para el caso femenino, sino pues también por discriminación de raza. Y bueno, y hoy en día se incluye ahí también el tema del género. Pensando el género, bueno, los grupos LGTBQ+, ¿por qué incluyen ya estos grupos también en este tipo de movimientos o de, llamémoslo así, denuncias sociales? Pues porque precisamente ha habido un desorden en la forma como se median o se solucionan los conflictos y los roles de poder. Entonces, finalmente estos movimientos inicialmente surgen como una protesta, como un movimiento de liberación a un estado represivo, quizás opresor, pero que finalmente pierden su bandera o desvirtúan su lucha a razón de que terminan pervirtiendo a los fenómenos, haciendo criticar a la opinión diferente. O sea, lo que inicialmente buscaban, que era defender una población vulnerable, termina convirtiéndose en una ideología política que termina censurando a los demás y caen en el mismo error del cual ellos estaban tratando de salir. Y creo que eso es por falta de principios y valores consistentes e íntegros que permitan que los movimientos no se pierdan de rumbo y de lógica y de contexto. Pues esa es una opinión ya muy personal. Total. Muy cierto lo que estás argumentando. Además, porque desafortunadamente cada grupo, cada persona cree que tiene la verdad. De hecho, aquí hemos ya tocado un poco ese tema. Y en la medida en que se cree que se tiene la verdad, es en eso. O sea, simplemente nos dividimos, nos polarizamos. Ya no va a haber un diálogo donde, venga, lleguemos a acuerdos, revisemos lo que tú dices ahorita, resolvamos realmente el conflicto, porque la palabra conflicto significa diferencia de opiniones, ¿no? Conflicto no implica agresión, pelea, no, es que tenemos diferentes opiniones, que es normal porque cada ser humano es diferente, pero lleguemos a un acuerdo, hablemos donde todos salgamos aquí bien beneficiados, pero no, simplemente es eso. Desafortunadamente hay una polarización muy grande, cada uno va tomando pues como su palabra, creyendo yo tengo la verdad, yo tengo el poder y así deben de ser las cosas. Entonces de ahí para allá pues esto se nos ha complicado muchísimo, a punto de que esto ha traído unas grandes repercusiones, chicos, a todos los niveles, donde es una dicotomía, o es blanco o es negro, pero tendencia a gris no, y entonces no se puede ser así. Y como lo mencionabas, si digamos una palabra o un comentario de parte de una persona, ya el otro lo toma como una agresión, sí, una discriminación, entonces eres homofóbico, eres racista, bueno, de ahí para allá todo lo que tú quieras tener, pero a raíz como de todas estas situaciones. El mundo cambió. Lo que yo contaba hace 8 días a mi compañero, el negro, vení, negrito, vení. Ahora ya no se puede decir así. Ya la última vez que me lo encontré, porque él ya está en la presencia del Señor, él era un creyente y ya era el nombre que yo le mencionaba, incluso porque yo también me sentía incómodo. John Jairo, John Álvaro,
Tocayo, lo veo ahí pensativo. Suéltela que la tiene ahí amarrada. No, escuchando juicioso aquí. Preocupante porque, como decían ustedes, esto nació como un movimiento sociopolítico Ujú. en defensa de una justicia social, pero lastimosamente se ha desviado el concepto y el objetivo por lo que nació la cultura woke. Ujú. Y me interesa mucho es que hablemos un poquito, que es muy interesante porque pronto puede ser alineado con lo que hablamos del bullying, ¿cierto? Que es la cultura de cancelación, Adrianita. Tú nos puedes hablar un poco de esa parte, de cómo se genera esa cultura de cancelación, de cómo se trabaja la parte social, cómo se manejan las redes, la parte digital, que va en contra de las personas o de los individuos. Eso es complejo, caballero, pero sí, hablar de la cultura de la cancelación es, como su nombre lo indica, es anular al otro, es cancelar al otro. Es Invisibilizar. exacto, es invisibilizarlo completamente, es decirle, vea, usted no existe, usted no tiene la razón, su opinión y sus palabras no importan, usted no tiene voz ni voto acá, y pues si una persona no tiene voz y voto, pues simple y llanamente no existe. Todos en la medida de tener un lugar en este mundo, pues obviamente tenemos voz y voto. Entonces, eso es muchísimo, es lo que tiene que ver con el tema de la cultura de la cancelación, es cómo a raíz precisamente de todos estos movimientos que se generaron, a raíz del tema de yo tengo solamente la razón, de que parte de la cultura woke es un movimiento que se amplió muchísimo, es un movimiento incluso hasta heterogéneo implica que aquí cae todo el mundo, pero a la hora de la verdad no es todo el mundo. No sé si me hago entender. Entonces, eso nos lleva precisamente a eso. Como aparece la polarización que es blanco-negro, o sea, los extremos, los polos completos, cuando no están de acuerdo con algo que yo opino y yo digo, simple y llanamente yo vengo a cancelar al otro. Cancelar al otro se da, bueno, hoy en día por el tema de las redes sociales, y también lo veíamos la semana pasada, se va mucho desde allí, desde que yo denigro al otro, que para mí no tiene un valor ni como persona, ni como ser que existe y que respiramos el mismo aire. Entonces llega al punto de poderlo dañar, y créanme que esto ha generado muchísimo daño cuando porque eso es una forma, sí, es una forma de bullying, porque es cuando yo simplemente voy a decirle al otro, no estoy de acuerdo, pero no lo digo, sí, porque lo ideal es, mira, difiero de una palabra bonita y técnica, difiero de tu comentario, de tu acertación, no, simplemente es que yo empiezo a tomarlo no como un ser humano, sino como un objeto, y empiezo a denigrar absolutamente de esa persona. Empiezo incluso le quitamos tanto valor que ya no tendría derecho, como las demás personas, todos los seres humanos lo tenemos. Entonces, el tema de la cultura de la cancelación es eso, y deriva, como les digo, de todos los movimientos que se adhirieron al origen principal o al objetivo principal que se tenía de la cultura woke. Desde ahí ya arrancamos. Esa es la punto, porque también John tocó ahora un punto muy importante, porque arrancaron con lo que es la cultura woke, que es un movimiento sociopolítico, pero para generar justicia social. Uh-huh. Y hablábamos de que a las mujeres se les negaba, por ejemplo, un tiempo que no podían ni votar, ni podían trabajar, ¿cierto? Sí. Eso existía hace mucho tiempo. Después, por medio de esta justicia, ¿sí?, comenzaron las mujeres a poder tener un trabajo, ¿cierto? Sí.
Y también pudieron tener una votación y fueron más incluidas, las mujeres ya podían estudiar, ¿cierto? Sí. Y todo eso se comenzó a generar una igualdad, una justicia. Pero resulta que hoy aparece el feminismo. ¿Y qué hace el feminismo? Lo que hace es apoyar ideas, filosofías e ideologías que van en contra del Ujú. ciclo normal que el creador ordenó. Le voy a dar un ejemplo. Que las mujeres de hoy en día pueden hacer lo mismo que los hombres, ¿sí? Ajá, sí. Eso no es coherente. Que las mujeres no dependen de los hombres, válido. Pero que las mujeres no necesitan de los hombres. Entonces, hay un primer mandamiento que el creador coloca en la escritura, es que nos debemos de multiplicar. ¿Cómo va a Ujú. ser posible que una mujer no necesite un hombre si requiere de un hombre para poder formar un hogar, para poder formar una familia, para poder comenzar a generar un modelo, un movimiento, una dinámica social? Porque desde esa dinámica social parte desde la familia, desde la construcción familiar. Total. Entonces, después viene que ese movimiento no solamente se transformó en una igualdad social, sino en el feminismo, pero después pasa a defender a los LGTBI, que ya sabemos qué es. Entonces, no hay una construcción como tal de la familia, que es lo que realmente le da la estabilización a una sociedad, la que Ujú. le da esa parte primordial para que una sociedad comience a crecer. Sí. Entonces comienzan a existir todo este tipo de ideologías, de pensamientos y de filosofías que no construyen, sino que desconstruyen. Y no solamente eso, se pierde una identidad. Ujú. Y es vital, ¿por qué? Porque si aquí tocamos la Torá, porque el concepto como tal de la cultura bot va muy ligada a la palabra del Creador. Total. El concepto principal, que es dar justicia social. Y en la palabra se ve, ¿no? En la palabra podemos encontrar en Devarim, en Deuteronomio, podemos encontrar que la palabra dice, la justicia perseguirás, Deuteronomio 16:20. Y dice que hay que ayudar al huérfano, a la viuda, al enfermo, al que está en la cárcel. Hay que ayudar como una sociedad el uno al otro. Y ese es el pilar principal que tiene la Biblia, la palabra del Creador. Sí. Y con esa ideología, con esa filosofía o con ese pensamiento que arrancó la cultura woke, va muy alineada con el Creador. Pero después se fue desalineando en la filosofía principal o el objetivo principal de la cultura woke. Se comenzó a irse olvidando o perder su objetivo, su camino, cuando aparecen todas estas ideologías que aparecen a través de las culturas y atraviesan a Ujú. través de las épocas y comienzan a existir pensamientos. O sea, que hoy en día empiezan a existir pensamientos y son más válidos a algo que tenemos eterno, que nos coordina como sociedad, ¿sí? Que nos regula como sociedad, que es la palabra del Eterno. Entonces aquí tenemos pues un problema que estamos enfrentando. Cuando hoy hablamos de la cultura, obviamente pues más de uno cambia su perspectiva o cambia su concepto o cambia su ánimo, pues porque hoy está direccionada es para el lado contrario, no para lo que realmente fue diseñado. La verdad, le doy toda la razón a John Álvaro porque inicialmente, pues sabemos que el creador, nuestro padre, hizo todo y nos llamó a nosotros mayordomos y nosotros tenemos que defender la creación. Amén. Pero ellos utilizan eso de esa manera para poder desviar el discurso. Estaba leyendo aquí el tema del relativismo en ellos, ¿no? El relativismo, que es muy importante porque ya lo decía Adrianita, el tema de que no hay verdades, no hay verdades absolutas, Absolutas. sino todo es relativo. Y pensando en algo que una vez mencionaste, John Álvaro, y el tema de Babel, ¿no? De Babilonia, de la Torre de Babel, ¿no? Y yo veo aquí igual, ¿no? Cada quien quiere como derrocar, como tumbar a Dios del primer lugar. Aquí el humanismo se ve por todo lado, ¿no? Donde son chicos
generalmente son jóvenes, Ujú. ¿no? Los que inician en eso. Hay una campaña en algunos países donde están prohibiendo que lleven niños porque algunas parejas llevan sus hijos, ¿no? Los parejas que digamos, hay muchas parejas que tienen hijos y que no son homosexuales, pero que apoyan el movimiento, ¿no? Yo conozco gente que no es gay, pero que apoya el movimiento, ¿no? Ay, por el tema de la justicia, Ajá. el tema de los derechos, es que no se pueden invisibilizar a ellos, y entonces están llevando infantes, y bueno, estas parejas que han adoptado también, llevan infantes y están prohibiendo de que lleven estos niños porque entonces los están adoctrinando, ¿no? Y para ellos esto Correcto. es como en contra porque ellos dicen, bueno, y cuando un niño va a la iglesia, cuando un niño lo llevan, es distinto, ¿no? Es una cosa totalmente distinta. Entonces estamos viendo aquí como Babel, como en esos tiempos donde el hombre quiere hacer lo que quiere y el ir en contra de los preceptos y los principios que el Señor dejó establecido, compañero John Álvaro. Sí, correcto, Alvarito. Mira que la Torá, la Biblia, la palabra del Eterno, nos habla de la moralidad, de la ética y las leyes que se derivan de una fuente divina inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que esas leyes son a perpetuidad, ¿cierto? Ujú. Pero resulta que hoy todo cambia dependiendo la moda, Sí. dependiendo la época, dependiendo las culturas de hoy. Pero el Creador nos marca a perpetuidad. Estas normas se establecen para ese comportamiento y Siempre. ayuda social, ¿sí o no? Ujú. Y, Total. y me, y me viene aquí a colación, resulta que vamos a cambiar de gobierno, ¿sí? No vamos a hablar de política pilas, pero Lo cancelamos. nuestra nueva ministra de Educación cristiana, hace unos años atrás, cuando estaba en el Senado, sí estaba mandando una ley para favorecer a la parte LGTBI, siendo cristiana, porque su hija es así, Sí, claro. Ujú. siendo ella cristiana, supuestamente entendiendo la palabra del Eterno, que es a perpetuidad, no es por la moda, ni por los años, ni por la cultura, ni porque hoy se maneja este tema, sino que debería ser firme, así como habla su partido de ser firme, debería ser firme sus convencimientos, Amén. porque los convencimientos de nosotros deben estar establecidos por la Torá, por la palabra del Eterno, por la Biblia. Y de ahí no nos debemos de bajar, porque el Creador es el más justo de todos. Amén. Y Él siempre mira por el bienestar de todo su pueblo, de todos sus hijos y de todos los que llevan su ADN. Sí. Sí, mira que cuando hablamos de precisamente la cultura de la cancelación, que también consiste en retirar el apoyo social pues a personas o instituciones que tengan comportamientos o pensamientos diferentes. Pensaba un poco, digamos, como en mi profesión, donde yo atiendo personas que son homosexuales, por ejemplo. Pero hoy es desde allí, desde lo que tú nos comentabas ahorita, John Álvaro, de lo que nos dice la palabra. O sea, yo no puedo sacarlo porque no. Entonces la palabra dice que ellos no van a heredar el reino. Y bueno, ok, es un ser humano, es un ser humano. Es decir, desde ahí lo traigo, que es una responsabilidad muy grande desde qué permite el Eterno que salga de mí para que le llegue a él y logre entender muchas de las cosas que se están diciendo y se están usando. Pero no puedo, porque si yo digo no, estaría cancelando porque igual es un ser humano que está buscando ayuda, está en una situación compleja a nivel emocional, a nivel mental, en donde dice, hey, necesito. Y no solamente que sean, por ejemplo, homosexuales. Yo he trabajado con personas que son trabajadoras sexuales, con personas que salen del conflicto armado, personas que, por ejemplo, tienen una enfermedad como el VIH, o sea, muchísimas cosas. Y si nosotros realmente decimos, ok, estoy con el Padre, amo al Creador, yo digo, yo no puedo cancelarlos.
yo no puedo sacarlos. Si estamos hablando de que somos luces, venga, te incluyo porque hace parte de esa inclusión, hace parte de ese amar, que era cuando tú nos mencionabas, cuando el padre dijo, ve aquí, o huérfano, el necesitado, la viuda. Yo digo, ok, esta es una persona que está huérfano, sí, está huérfano, porque no ha logrado una identidad con el padre. Y por eso dentro de su cabecita y sus pensamientos hay tanto dolor, hay tanto malestar, hay tanta rabia, y está en un camino que sí podríamos decir, ven, espérate, tenemos solo 2 caminos en la vida, ¿en cuál estás en este momento? Entonces, eso es importante, y lo que tú acabas de decir también es importante que lo revisemos desde ahí y digamos, bueno, realmente nosotros, ¿qué estamos haciendo con este tipo de movimientos? ¿Cuál es nuestro lugar allí? Si hacemos parte de la cancelación, si nosotros estamos haciendo parte de la cancelación o estamos siendo parte de la cultura, ¿realmente dónde está nuestro lugar? Que era la pregunta que les hacía al inicio, ¿ya? ¿Estos movimientos buscan mayor justicia e inclusión o, por el contrario, es una forma de censurar y polarización social? Que desafortunadamente estamos viendo esa segunda pregunta, que es lo que da. Pero aquí la invitación, cibernautas, y para eso hacemos este tipo de programas y de emisiones, es cuál es tu lugar y cuál es tu posición. Traemos la palabra precisamente porque estamos hablando de la verdad, la única verdad. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra postura en relación a, estoy yo allí con este movimiento y hago parte de este movimiento? Digo, espera un momentico, yo puedo aportar sin cancelar al otro, sin dañar al otro, porque sí, hay cosas con las que no estamos de acuerdo, total, es verdad, pero también cuál es mi postura en relación a estas personas, de verdad, cuál es mi lugar allí. Lo pensaba mucho, chicos, no sé qué opinan, qué dicen. Johncito, tú estás ahí con la mano levantada. Yo pienso que desde una perspectiva bíblica, la justicia, la misericordia, la bondad, la rectitud, pues son principios que son objetivos para la humanidad, para el ser humano, y Dios busca que nosotros los utilicemos o los involucremos en nuestro diario vivir. Amén. La cultura woke o los movimientos woke, de alguna manera, al colocar esos valores dentro de su perspectiva, no falla en el objetivo, sino falla en el cómo, o sea, cómo están tratando de llegar a esos, a la vivencia de esos valores. Y ahí es donde, para poder vivir esos principios y valores, pues tendríamos que tener un marco de referencia de esos valores que también no forman el objetivo, sino que forman el proceso para llegar allá. O sea, ¿cómo llego a la justicia? Pues hay un conjunto de valores de principios que tendría yo que utilizar para poder llegar a la justicia. O quiero llegar a la igualdad, que la palabra en sí en la Biblia no se relaciona netamente con que todos somos iguales, sino que todos debemos acceder a las oportunidades de la misma manera. Amén. ¿Sí? Para llegar a un concepto que es un poco más relacionado con la justicia, que es la equidad. A cada quien, de acuerdo a rol, de acuerdo a las capacidades, de acuerdo a su esfuerzo, que eso es equidad, ¿no? O sea, yo sí tengo que tener igualdad en acceso a recursos, pero equitativamente soy merecedor de unos derechos, ¿sí? De acuerdo a esas condiciones. Pero entonces, de pronto, cuando se llegan a los extremos, pues igual, el marco de referencia que están utilizando no es la palabra de Dios. Ajá. Y si el marco de referencia no es la palabra de Dios, pues para nosotros que creemos en la palabra de Dios, es equivocado que se estandaricen prácticas como si todos cupiéramos en esa práctica. En este caso pensemos en los movimientos LGTB, en el feminismo, o incluso en la protección, como se dice, de los menos favorecidos, en este caso por temas de raza. Pero resulta que cuando se entra en el sesgo de creer que se tiene la verdad y de querer estandarizar ese pensamiento en toda la humanidad, se caen en riesgos como los que están pasando con los abusos de las minorías frente a individuos. No estamos hablando de una minoría frente a la mayoría, sino de las minorías frente a un individuo. Caso que se dio con un estadounidense que fue apuñalado por un musulmán, ¿sí? Y el argumento de él era que la persona
teniendo prácticas, digamos, de racismo, y que él se argumentaba en que lo había herido a razón de que esa persona estaba ofendiéndolo por su forma de expresarse o por lo que estaba diciendo. O sea, lo hacía merecedor de ser apuñalado por otro a causa de lo que estaba diciendo o en ese momento opinando. Y cuando fueron de fondo a revisar qué era lo que estaba opinando la persona que fue agredida, pues realmente se dan cuenta que no estaba cometiendo una infracción como tal. Entonces, pero este infractor, el que agredió al otro, sí fue defendido, protegido, y no se le aplicó la ley bajo los argumentos de que había discriminación en ese contexto. Entonces, se convierte ya en una distorsión, forma como se evalúan las cosas, cuando los marcos de referencia de lo que es bueno y lo que es malo son transformados y cambiados. Está juzgando y no se llega a la justicia, se pierde el norte de qué es lo que estamos protegiendo y se llega a la falta de mesura y de realmente valorar las cosas en proporción. Entonces, hoy, por ejemplo, yo creo que es muy difícil para la profesión de la psicología, como en el caso de Adriana, me imagino yo, y le lanzo aquí esta pregunta, es, si a ti te llega una persona que es homosexual, la forma como tú lo tienes que tratar a él frente a algún problema que él esté viviendo, y cuando tú de fondo te das cuenta que si no tiene principios y valores que están basados en la palabra, pues obviamente tu proceso y su forma de tratarlo va a ser compleja, porque no está volviendo a los principios y valores que tiene que fundamentar. Entonces, ¿tú cómo le puedes decir a esa persona, no, es que dentro del marco de la ley del Padre, del orden divino, pues la tendencia o inclinación que tú tienes no es lícita, no está bien? Digamos que tú, ¿cómo haces para manejar una situación de esas? No solamente por lo que puedes afectar a la persona, porque ya es el manejo que tú le puedes dar como profesional, sino lo que la sociedad está censurando por el hecho de que tú opines y digas, es que yo creo en Dios, creo en la palabra de Dios, y las prácticas homosexuales no están bien. Total. Entonces es complejo porque bajo la cultura web a ti te mandan hasta la cárcel por llegar a decir eso. Total. Sí, ahí toca con guantecitos de seda hablarles y poder llevar, o sea, que el Padre dé mucha sabiduría, porque es eso, es como yo le digo al otro, hey, detengámonos y qué estamos haciendo, o sea, qué estás haciendo de tu vida. No es fácil, pero digamos, yo lo he tomado como un objetivo en mi vida, cuando me llegan personas, por ejemplo, que están en esto, por ejemplo. Venga, hay que hacer un alto en el camino en su vida y mirémonos y revisémonos realmente cuál es tu proyecto y hacia dónde estás apuntando y qué estás haciendo. No es fácil, pero es un proceso que se va dando. Y yo siempre lo he dicho, yo digo que soy demasiado bendecida y el Padre es hermoso completamente y a mí me consiente impresionante en términos de que la palabra es psicología, Quienes hemos estudiado psicología y conocemos la palabra y estudiamos, porque no es solamente leerla, es estudiar la palabra, discernir la palabra, nos damos cuenta que es eso. Entonces, hay versículos en los cuales yo le hablo al otro, digamos, no le estoy diciendo directamente la palabra dice, pero le estoy dando palabra. Entonces yo digo, wow, o sea, eso es algo hermoso, es algo que solo el Creador lo hace, pero lo que tú dices es cierto, es muy complejo. Porque si no lo estaría cancelando, lo que decíamos de la cultura de la cancelación. Le estaría diciendo, no, venga, o de entrada yo decirle no lo atiendo, sería discriminarlo. Yo tengo claro, es un ser humano. Y si está allí, y si está pasando esto, ojo, con mayor razón, porque sé que la cosa está compleja con esta personita, con este ser humano. Es un alma que necesita encontrar del Padre, que si no lo conoce, aunque yo creo que todos de una u otra manera hemos escuchado de él y le conocemos, pero necesita un encuentro con él. Entonces, ese es mi objetivo, que el Padre dé sabiduría para que tengas encuentro con el Padre. Así es. Yo tuve la oportunidad de trabajar como 14 años en los medios de comunicación con gente de la comunidad LGTBI y ahí hay que pedir mucho discernimiento, ¿no? Sí. Que Dios lo guíe, y lo mismo Adrianita, ¿no? Es su profesión y es bueno porque yo creo que como cristianos, ayer veía, antes de darle paso a Johncito que levantó la mano, hoy veía a un rapero mexicano que predica la palabra, es cristiano,
y él colocó un tarro con el voy a predicar, y colocó un tarro lleno de tierra, de barro, y se fue untando para mostrar de que el cristiano debe untarse, y porque si no hay quien les predique, si no hay quien les hable, porque ellos tienen una ceguera espiritual, y el único que puede llevar a todo conocimiento de la verdad es el Ruach, el que hace la obra es él. Johncito decía algo que me llamó mucho la atención, y con esto te doy paso, Johncito, para que puedas seguir. En Inglaterra, orar, y en algunos países de Europa, orar cerca a estos sitios de los LGTBI, orar en un hospital, así sea afuera, han encarcelado, han detenido a cristianos, a líderes, a pastores, a todas las personas, Johncito. Es que, mira, ahí con ese caso que tú estás colocando, ¿cómo es posible que una profesión de fe que no le hace daño a otro en cuanto a una petición, no sé, de bienestar, de prosperidad, de tener consuelo y paz, que se puede hacer a través de la oración, es censurada de esa manera, y un cantante que habla de tratar mal a la mujer, y a ese sí no se le puede censurar y no se le hace ninguna amonestación? Entonces ahí es donde estos movimientos son desproporcionados, porque defendiendo algo están pervirtiendo a la población, porque en esencia no se está corrigiendo el mal, lo único que se está haciendo es disfrazando el mal de una verdad que no está bien. Ahora, yo pensaba ahora, a ver, no es posible, o sea, en el caso, y me meto en el tema de la psicología porque pues sé que es un tema que nos daría para buscar desde allí cómo en la sociedad se están generando muchos problemas. Como psicólogo, si yo fuera psicólogo y yo voy a tratar a un paciente que no cree en la palabra de Dios, y yo debería por lo menos serle franco y sincero desde un momento en que lo empiezo a tratar, cuál es mi perspectiva o en qué me fundamento yo para hacer mis recomendaciones, porque si no en algún momento eso va a rayar en lo que yo le puedo indicar a él o no. Entonces él debe tener claro de que profesa una fe o no debe saberlo. Lo digo porque es que en algún momento se va a cruzar en donde tú vas a tener que defender tu fe, o por lo menos dejarla en claro, y eso en un momento dado para la persona va a ser, no, pero venga, es que porque usted es creyente en Dios, entonces yo tengo que asumir que lo que usted me está diciendo es lo que yo tengo que hacer. ¿Sí me voy a entender o no, Adriana? Sí, pero hay algo que yo diría está a nuestro favor. Como psicólogo sí es, y bueno, lo digo por mí, yo no puedo hablar por todos los psicólogos. Cuando tú empiezas un proceso con una persona es claro, y yo soy muy clara al delimitar unos objetivos al inicio de un proceso, digámoslo así, como establecer el contrato terapéutico, donde se habla precisamente de eso, de aquí vas en la medida en que tú eres honesto contigo mismo, va a haber un proceso de sanidad. Si no eres honesto, no pasa nada. Y honesto implica eso, implica que todos creamos o no en un eterno Dios. Hay algo que se llama moral, hay algo que es conciencia, hay algo que es ética, y es que tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, creas o no creas en el eterno Dios. Entonces eso se deja muy claro desde un inicio. Entonces cuando tú vas trazando los objetivos y vas haciendo esa línea terapéutica, vas hablando con el otro, lo llevas es a eso. Frente a tus actitudes y comportamientos, los comportamientos y las actitudes son reflejo de los pensamientos, y bien claro lo dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca, hablamos de los pensamientos. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta. Entonces lo que yo hago precisamente es eso, traigo esos pensamientos, traigo esas conductas, y bueno, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Qué nos está llevando? Y precisamente es como llevarlos a eso, y hacer lo que hace Romanos 12, lo que nos dice Romanos. Eso es uno de mis versículos rema. Transformar el pensamiento, no adaptarnos al sistema, no adaptarnos al medio. Y cuando hablo, es ahí donde yo te digo la importancia de conocer la palabra y poderla llevar ¿vale? Porque es ¿qué es el amor, por ejemplo? Porque muchos me salen, por ejemplo, este paciente que les digo que es homo, no, pero es que el amor, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y ahí lo llevo a lo que la palabra nos dice. Yo le digo, mira lo que nos dice, y yo lo digo así, mira lo que nos dice el sistema.
Mira lo que nos dice el sistema, lo que nos dice el mundo del amor, ¿cómo te ha ido con eso? Ok. Y realmente si buscamos qué es el amor, y yo sí, lo que tú dices es cierto, John, yo siempre dejo claro, yo creo en el eterno y no me avergüenzo de decirlo, yo le digo, para mí el creador lo es todo. El amor es hacer lo correcto, no solo una decisión, sino hacer lo correcto, hacer lo bueno. Y lo traigo y lo fundamento allí. Entonces, eso es lo que yo te digo, soy muy bendecida porque el Padre me da mucha gracia y favor delante del otro, porque entran como, ay, sí, tienes toda la razón. Es la forma como le hables incluso al otro, porque si yo entro hablando, juzgando, condenando, pues obviamente no, de entrada el otro va a poner su muro y chao. O sea, es donde yo digo, yo no puedo entrar a cancelar. Hay que aprovechar las Yo oportunidades. no puedo entrar es que yo no puedo entrar a cancelar. Claro. Estaría yo metida en ese grupo. No, vení que tú eres una almita, vení que tú eres un alma. Y de alguna manera, créanlo chicos, los seres humanos tenemos ese punto donde nos saben llegar y nos entran. Entonces es esa parte, pero lo manejo mucho desde allí, yo sí tengo claro y siempre digo incluso a algunos les digo, ¿tú crees en Dios? Muchos me dicen sí, yo, ok, entonces de ahí empiezo, ¿quién es Dios? Y me meto pues, yo digo, amén por eso. De pronto no falta el que me diga, no, perfecto, entonces vuelvo y le digo, la palabra, la psicología es palabra, para mí es claro, entonces le voy dando la palabra, le voy llevando, pero le muestro con argumentos y con base eso. Mira esto, ¿cómo te va con esto? ¿Qué pasa con esto? Ah, no, sí, bueno, ok, listo. Sin pelear, sin discutir, es a partir de su misma historia, de su misma situación, de lo mismo que esté pensando, es a partir de eso. Porque parte de lo que hacemos nosotros los psicólogos es, vamos a transformar ese pensamiento. Pues no lo hacemos nosotros, yo sé que lo hace el creador, sino que pues con palabras que uno diga pero se va dando ese proceso, entonces... Eso es algo, yo se los digo desde allí, desde la experiencia de estos 25 años como psicóloga y ya 23 conociendo el creador, eso que me ha permitido, precisamente para no cancelar, no saliéndome de mi postura, no negando al Padre porque no lo he negado, siendo muy claro con el otro, pero llevándolo a eso, porque para mí cada persona que llega ahí es un alma. Yo digo, tengo la responsabilidad hoy que el Padre me entregó a esta persona, probablemente no lo vuelva a ver en mi vida porque me ha pasado. Pero ¿qué voy a decirle en este momento para que esa persona realmente empiece a conocer al Padre si no lo conoce? O se afiance realmente en Él si ya lo conoce. Ya es como es un poco, es como sentir la responsabilidad de que cualquier cosa que uno haga bien o mal o acerca o aleja totalmente del Padre. Yo como en la experiencia pastoral, no directamente, pero cuando fui copastor, el pastor principal le llegó un caso de una pareja LGTBI que tenían claro que no estaban bien y que querían buscar de Dios. Y él entró a trabajar con ellos y él me comentó más o menos el caso y cómo iban los avances. Y ellos querían conocer de Dios y ellos estaban entendiendo de que lo que estaban haciendo iba en contra de las Escrituras. Entonces, si cancelamos... pues se genera toda una situación y lo que yo les dije, ¿no? 14 años trabajé con gente de la cultura y bueno, hay que saber manejar, ¿no? Hay que ser muy hábil para poder uno entonces poder llevar la palabra. Y yo recuerdo que en los momentos donde tenían situaciones difíciles me buscaban a mí para que yo les diera un consejo y entonces yo podía darles un consejo, obviamente que pues el que hace la obra es el Espíritu Santo. Amén. Yo les doy rapidito un testimonio que tengo con una persona que incluso se había hecho cirugía, se hizo cirugía. Y hablaba al principio como una mujer, nació como varón, se hizo cirugía como mujer y empezamos en ese proceso. Al principio sí había cierta resistencia para conmigo, pero llega el momento en que un día en una crisis, aparte porque bueno, lamentablemente por tema de consumo de sustancias entró en un cuadro de trastorno mixto que es ansiedad y depresión y bueno, y un día me dijo, Doc, necesito acercarme a Dios, tengo que conocerlo y yo soy hombre, tengo que volver a eso, a mi origen, a lo que soy.
Eso es algo que yo le decía al Padre, gracias por eso, gracias por permitirme ser tu instrumento para eso. Vuelvo y les digo, es complejo porque es una lucha, es una guerra literal, como dicen las escrituras, que no es contra carne ni sangre, es contra potestades, literal, es una guerra, pero llegar a eso, es como tú estás firme frente al otro, no lo cancelas, tampoco vas a aprobar, ni tampoco vas a felicitarle todo lo que haga, no, hay que ser claro y directivo con el otro, pero es acogerlo, es escucharlo, es darle un lugar, que aquí hemos hablado muchísimo de eso, darle ese lugar, escucharlo, ser muy claro frente, ok, cómo estás trazando tu vida y realmente lo que estás haciendo. Yo utilizo mucho también el término, hay dos caminos, solo hay dos caminos, para de contar el bueno y el bien y el mal. Entonces trabajábamos mucho desde ahí al punto de decirme, y está en ese proceso, no ha llegado totalmente, pues ya es un adulto de 38 años donde empezó desde muy joven, muy, yo diría niño, era un adolescente, pues obviamente no es fácil, pero está en ese proceso, donde cada vez que está hablando conmigo, es, hombre, o sea, esa es mi identidad realmente y lo soy y está en esa lucha. Entonces, es algo muy especial, es algo muy lindo, pero es muy complejo, pero es eso, es seguir firmes allí en Y esa es parte. aprovechar, porque en el caso mío, yo recuerdo a mis compañeros que eran WOC y ellos sentían un vacío, había varios de ellos, había uno de ellos que no le gustaba la soledad, no le gustaba llegar al lugar donde él vivía, y él muchas veces cuando yo estaba trabajando me decía, vamos a visitar un cliente, porque no le gustaba la soledad, porque en la soledad sentía depresión. Claro. Y es allí donde uno aprovecha para poder hablar con ellos y poder dejar el mensaje y la palabra de Dios. Y muchos de ellos tienen problemas de drogadicción y tienen otros problemas que el Señor utiliza para que uno pueda llevar un mensaje, porque su vida es un caos, Amén. un caos total. Total. John Álvaro, tocayo, adelante. No, el tema muy, muy interesante, pero usted acaban de decir algo muy importante, que es la identidad. Sí. Cuando estamos en la palabra del Eterno, encontramos una identidad Amén. concreta, directa y perfecta. Mientras cuando estamos en el sistema web, siempre se busca deconstruir o disolver la identidad. ¿Sí? Y no es de dejar a un lado a la persona. Yo soy docente, he tenido alumnos de este tipo de situaciones y uno no tiene por qué ir a negarlos Claro. o de ir contra ellos. No. Al revés. Yo digo que hay que dar ejemplo. Hay que ser esa luz que se requiere. Amén. Y la única forma de ser luz es hablar por momentos del Creador, cuando hay oportunidad. Porque definitivamente quien cambia a las personas es el Padre. Eterno. Ahí no hay que decir nada más. Pero nosotros sí somos llamados a ser instrumento Sí. para apoyar la obra del Eterno. Amén. Ser luz. Total. Correcto. Cuando alguien se te acerca ya a preguntarte, como pasó contigo, Adrianita, es: ve esa imagen, ve esa figura, ve esa luz en tu rostro, así como cuando bajó Moisés del monte Sinai con los mandamientos que el Creador entregó como identidad, su cara destelló. Y cuando nosotros llevamos la palabra del Eterno, nuestra imagen, nuestro rostro también destella luz. Amén. Y a la gente identifica eso. Las personas identifican esa luz y se acercan a ti a preguntarte. Amén. No hay que obligar a nadie. Sí. El Creador hace todo, Todo. sino que nosotros debemos de servirle como instrumentos que Él nos colocó. Amén. Amén. Y el amor, ¿no? Sí, el amor total, es el que transforma. Total. El amor Del total. Señor. Bueno, cibernautas, de verdad que digamos, siempre a nosotros el tiempo aquí se nos pasa muy rápido. Es un tema que, como tú lo decías, John Álvaro, bastante interesante, complejo, donde sé que quedan muchos puntos por abordar, por revisar, por analizar incluso. Pero aquí es claro que quien hace absolutamente todo es el Padre, quien tiene el control de todo es el Creador.
E incluso si también suceden este tipo de movimientos y este tipo de filosofías, precisamente es que el Padre haciéndonos un llamado, ¿no? Haciéndonos un llamado a quienes somos luz, a quienes hemos decidido caminar en contra de la corriente, quienes hemos dicho, sí, Padre, te acepto, te obedezco y estoy aquí. ¿A qué estamos haciendo, no? Es un llamado a eso. Es un llamado hasta qué punto. Yo recuerdo que el año pasado, cuando recién iniciamos con esto, hablábamos de cuáles son esos factores detractores de la familia, del primer núcleo social. Y hablábamos mucho de eso, y es hasta qué punto te dejas permear por eso o por tu falta de identidad. Agradas al otro, sabiendo que no vinimos a agradar al humano, vinimos a agradarle al Creador. Es complejo porque eso implica límites, decir no muchas veces, poner muros, cerrar. Hoy le decía a alguien que llegó a mi casa con mucho dolor y buscando ayuda, le decía, es un amiguito muy especial, hablando de negrito, pues él es morenito, yo le digo mi negrito, le digo, negrito, hay que cerrar puertas, tenés puertas abiertas, cerralas por favor, cerralas, porque si no, no vamos a salir de esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente? ¿Qué tan determinantes nosotros los que estamos aquí siendo claros con el Creador, qué tan determinantes somos? Si somos permisivos o no somos permisivos. Tú decías ahorita, John Álvaro, algo bien lindo, y es, claro, nosotros reflejamos esa luz de Mashiach, nosotros reflejamos la luz que es Jesús, y eso nos da autoridad. Ojo, autoridad, y la autoridad de la mano con el amor, o si no, no es autoridad. Nos da la autoridad para eso, para ser determinantes, para ser firmes, para ser directivos, siempre en amor. Entonces, hoy cibernautas, la invitación es esa, realmente qué tanta luz está haciendo en esta oscuridad que vemos, qué tanta luz estás dejando reflejar y dejando ver en cada área donde vas y donde encontramos precisamente eso, porque lamentablemente eso lo encontramos en toda parte, en cualquier contexto en el que vamos, pero qué tanta luz estamos siendo para poder realmente ser reflejo de Jesús, ser santos como Él nos lo ha pedido, que es apartados para Él, pero sabiendo que tenemos una misión, ¿vale? Entonces, eso es como ahí una pregunta y para que realmente nos revisemos y nos analicemos, cibernautas. Pero bueno, chicos, antes de irnos, recuerden que me encanta que nos dejen con esas grandes perlas. Igual no sé si hay algo más para decir, chicos, de parte de ustedes, como para ir cerrando el espacio. John Jairo. Necesitamos otro programa para... Ay, Jesucristo. ¿Otro de este mismo? Sí, porque queda ahí en el camino muchas cosas. Porque es que digamos que nos concentramos en una de las ideologías o en uno de los fundamentos que están relacionados, sí. Pero hay temas como los temas de las condiciones de discapacidad, que también están relacionadas en ese tema, y que precisamente hay cosas que son rescatables, que sí deberíamos, como se dice, reconocer que esos movimientos que están proponiendo por cosas que sí pueden ser, pero es ese ahí el detalle de cómo la línea delgada entre hacer ver que cosas buenas tapan cosas que no son buenas, entonces al final termina siendo una filosofía que no es íntegra y es permeable. Entonces ahí es donde se pierden los nortes de las creencias de estos movimientos, es decir, terminan desviándose de un camino de verdad. Creo que para dejar de una vez la perla de cierre del programa es que necesitamos que todos creemos una conciencia, primero de reconocer que no tenemos la verdad, y eso aplica para cualquier movimiento, sea religioso, creyente, no creyente. Tenemos que darnos siempre el lugar a dudar de que en lo que estamos creyendo hay algo que revisar y algo que descubrir, y que finalmente, para nosotros que creemos en el Dios de Israel, pues la fuente de verdad y de conocimiento pues está en las Escrituras, en la Biblia. Entonces ahí encontraremos seguramente muchas respuestas, pero la forma como tratamos a veces de ser luz y de transmitir esa verdad, es la que tenemos que ser muy prudentes, revisarlos, ser muy, tratar con amor a las personas que están a nuestro alrededor, porque a veces
estos movimientos también cogen fuerza, es por la forma como nosotros también estamos Sí. tratando de llevar el mensaje, ¿no? Ellos terminan siendo reaccionarios a una actitud que nosotros a veces también mostramos hacia ellos, que lo que hacen es chocar, o sea, al final de cuentas no estamos logrando el objetivo que es llegar. No se trata de disfrazar la verdad, no se Sí. trata de cambiar la verdad por tibiezas, sino de que realmente cuál es nuestro propósito también de llevar la palabra a estas personas, a las personas que están necesitando. No ser necios, ser prudentes Amén. y hablar con la verdad en todo momento. Amén, 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 amén. Muy cierto. ¿Tú, John Álvaro? Sí, totalmente alineado con lo de yo, porque no tocamos, por ejemplo, uno de los objetos que es la igualdad racial. Y resulta muchas veces que estar sumergidos en esa igualdad racial también genera desigualdad dentro de ellos mismos y por ellos mismos. ¿Sí? Y eso es un problema que hay que tocar, porque hay colegios, por ejemplo, en Cali, que se identifican como afrodescendientes o están denominados como afrodescendientes. Y ahí también se da especie de temas y de teorías que van en contra de un bienestar social y van en contra de la línea del Eterno. Y eso es bueno tocarlo, porque si ahora esos colegios que se denominan de esa forma generan discriminación internamente entre los mismos, entre la misma población del sector de los colegios, ahora imagínese un ministro de educación que va a estar instaurado con ideas de ese tipo de ideologías. Entonces, eso es bueno analizarlo. Y quería terminar con Miqueas 6:8. Y miren lo que dice Miqueas. Miqueas dice: oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Amén. ¿Y qué pide Adonai de ti? Justicia. Solamente hacer justicia y amar Amar la misericordia. Amén. Y humillarte ante tu Dios. El secreto está ahí. Amén. Entonces, no solamente la ideología de género, sino esas igualdades raciales también están generando conflictos internamente social en el ámbito educativo a nivel de los colegios de educación media en la ciudad de Cali, y no solamente en Cali, sino también en Colombia. Amén. Sí, señor. Muy, muy cierto. El tema incluso de los mismos estratos, ¿no? Ahí se ve tanto Correcto. racismo. Que hoy tenemos, hoy me decía, nosotros estamos llevando desde la institución articulación a los colegios del Oriente de Cali, o sea, nuestras carreras Ujú. a los colegios, para que los chicos cuando se gradúen de 11 ya salgan con un título. ¿Sí? Y llegó un profesor con el nivel, obviamente, a nivel de educación superior, al colegio con unos chicos de 15, 16 años, con un promedio pues diferente al de la educación superior, con una metodología diferente y una pedagogía diferente, pues, se encontró con una diferencia abismal. Y no solamente la diferencia abismal a nivel pedagógico y metodológico, sino a nivel social en cuanto al estrato social. Chicos de estrato 0, 1 y 2. Ujú. Entonces, obviamente tocó cambiar su método, cambiar su pedagogía, porque a las personas que se estaban dirigiendo eran totalmente diferentes. Sí. Entonces, todo ese tipo de situaciones hay que tenerlas en cuenta. Ok, muchas gracias. Tú, Alvarito, ¿con qué nos dejas hoy? Bueno, recuerden que el único que nos puede cambiar y transformar es el amor. Y el amor ha sido desdibujado, ¿no?, por esta cultura woke, porque el verdadero amor es el amor que el Señor nos da a nosotros. Sabemos que el perfecto amor echa afuera todo temor. Sabemos que el que ama es porque ha conocido a Dios, y el que no ama es porque no ha conocido del Señor. Y necesitamos entonces ser luz, como decían ustedes, ser luz, llevar la luz a la oscuridad, y ese trabajo lo debe hacer alguien. No nos vamos a contagiar, no nos vamos a enfermar. Alguien debe hacer ese trabajo, como este joven que llevó algo de tierra, aguabarro, y se untó en medio de la predicación, algo fuerte, pero es que el trabajo sucio lo debe hacer alguien. La iglesia está sentada,
está muy cómoda, pero alguien debe hacer ese trabajo de ser luz en medio de la oscuridad. Muchos de ellos están cautivos, y creo que todos están cautivos, y necesitan de la luz, porque lo que yo decía por mi experiencia, personas con problemas de drogadicción, problemas con vacíos emocionales, personas con problemas de crianza y que necesitan de un afecto. Muchos de ellos son faltos de afecto porque creen que con drogas, con alcohol, con buscar a otras personas de su mismo sexo van a llenar ese vacío, y sabemos que ese vacío solamente se llena con nuestro Padre. Amén, Adrianita. amén, así es, cibernautas. Hoy creo que hemos cerrado con grandes reflexiones y sobre todo mirándonos desde esa postura. La pregunta que hago, ¿el amor realmente estamos amando? Primeramente al Padre, ¿no? Porque si le amamos a Él, amamos al prójimo. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, cibernautas. Pues bueno, ya a petición del público y de aquí del equipo, continuaremos con este tema, continuaremos pues andando un poco más. Nuestra idea siempre, cibernautas, es dejarte su palabra, es entender que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas sin el Creador, absolutamente nada, porque Él es el que primeramente, tú decías una palabra muy interesante, Alvarito, y es están vetados, están ciegos, están en una obscuridad, sí, donde solamente cuando nuestros ojos están abiertos, nuestros oídos, y tenemos un corazón entendible y enseñable, lo veremos a Él, y crean lo que hay ya sabremos entender y empezaremos a tener cambios en la medida en que le reconocemos. Pero para que le reconozcamos, pues debe haber alguien que nos predique, así claramente lo dice la palabra. Entonces, ese es nuestro lugar y nuestro papel aquí en Línea Amiga, no es nada más, sino poner sobre la mesa la palabra con temas de hoy día, con temas que vivimos, y movernos desde allí, confrontarnos desde cuál es nuestro lugar y nuestra postura, ¿vale? Entonces, si el Creador lo permite, cibernautas, la próxima semana estaremos aquí, nos encontramos miércoles 6 de la tarde, hora local 7 Miami. Que el Padre les bendiga, que el Padre les dé mucha sanidad, mucha paz, y sobre todo eso, les dé el entendimiento para conocerle cada vez más. Muchísimas gracias por estar ahí. Chicos, nos despedimos entonces. Shalom, shalom familia. Nos vemos puntual dentro de 8 días. Amén. Amén, amén, amén. Johncito. Bueno. ¿Escuchan? Sí. Shalom a todos, que Dios los bendiga. Un abrazo grande. Adrianita, números de contacto de Psicosentir y Actuar para poder tener estos encuentros profesionales contigo. Bueno, ya saben que Psicosentir Actuar está en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como @Psicosentir Actuar, y se están subiendo también todos estos programas, se suben al canal de YouTube de Psicosentir Actuar. Si se requiere de un acompañamiento psicológico, pueden contactarse a través del WhatsApp más 57 310 383 3320. Repito, más 57 310 383 3320. Solo WhatsApp. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que compañeros, no se retiren, ya hacemos la pequeña reunión que hacemos siempre hasta ahora. Muchísimas gracias a todos los que se ciberestacionan con nosotros a través de Línea Amiga por la estación del cielo. Muchísimas gracias, y bueno, voy a despedir la transmisión. Saludemos compañeros ahí a través de Google también. Dios les bendiga, shalom, shalom para todos. Y voy a dejarlos con un programa del pastor Adrián Rogers que se llama La Apostasía y la Segunda Venida de Cristo, parte 1, para que mañana no se pierdan la parte 2. Ya continuamos a través de la estación del cielo.